Hola, qué gusto que nos acompañen una vez más. Esto es Duélale al que le duela. No se vende humo, tampoco se compra. Momento de empezar a desmenuzar y analizar lo que nos ha dejado en los últimos días, en las últimas horas, el fútbol venezolano. Por eso es importante que esta comunidad siga creciendo, que nos vayamos convirtiendo en esa especie de fanático que entiende y con argumentos defiende lo suyo, pero que también sabe hacer críticas, poner el punto de mira donde hay que hacerlo, tratar de levantar lo que anda mal y tratar de sostener lo que está sucediendo bien. Gracias como siempre por hacer que la comunidad crezca y por ese poderoso like. Vamos, este es el momento de darle like. Y si no te has suscrito al canal, no sé qué esperas. Ya es hora de hacerlo. Arrancamos, duélale al que le duela. Es momento de hacer reflexiones, ¿no? El mea culpa, por qué se pierde de la manera que pierde la Vinotinto Sub-17 en Sudamericano, de la forma que lo hace, con esa goleada. Además escandalosa, porque es una goleada escandalosa, caer derrotado 5-1 y después el dantesco espectáculo que entre venezolanos y colombianos terminaron dando después del partido, lo de los puñetazos, haya empezado quien haya empezado, eso pues no tiene cabida esta serie de torneos. Venezuela perdió bien, Colombia ganó bien, es una realidad, más allá de todos los roces y los duelos que puedan haberse originado a lo largo de los 90 minutos. Pero algo es cierto, Colombia fue muy superior a Venezuela. ¿Y por qué se vio tan mal Venezuela si Venezuela ya había enfrentado a Colombia previo a este torneo? En la etapa de preparación, Venezuela le ganó las dos veces que jugaron los amistosos. Y quizá imaginábamos que por tratarse de Colombia, por ser un rival al que ya se conocía, al que ya se le había ganado, dábamos por descontado que Venezuela iba a vencer y a estar en esa final de la categoría sub-17. Venezuela no tiene tantas oportunidades a lo largo de su historia como para sentir la oportunidad de llegar a una gran final de un torneo sudamericano. Bueno, no se pudo por muchísimos factores. Uno de los primeros que uno tiene que poner en la balanza, creo yo, y que fue muy evidente, muy evidente, físicamente la capacidad de Colombia fue muy superior a la de Venezuela. Y no es que Colombia de la noche a la mañana encontró capacidad física para resistir el partido, para ganar en velocidad, para ganar en el choque. No, es algo que Colombia creo que venía trabajando y en este torneo, cuando no tienes la misma preparación física que otros, te van a superar. Voy a poner un ejemplo. ¿Recuerdan la Copa América del 2011 donde Venezuela termina cuarta? Aquella selección de Venezuela que dirigió César Farías. Ese grupo, César Farías lo llevó a Dallas y estuvo trabajando con ellos cerca de un mes, preparando físicamente al equipo para el torneo. Una Copa América es al igual que un sudamericano, son torneos cortos, tienes muchos partidos en pocos días. Entonces, la capacidad para recuperación del futbolista es menor y tienes que llegar en un nivel óptimo de preparación física para ello. Colombia se ve que en el torneo ha logrado resistir más ese desgaste físico que da un torneo de estas características. Venezuela no. Y si vemos la línea de Venezuela, el pico de rendimiento con Bolivia, con Ecuador estuvo a la par, con Brasil descendió un poco, con Uruguay descendió más y con Colombia el pico de rendimiento físico fue tremendo. Y eso es parte también de esas dificultades físicas que se tienen. Creo que a Venezuela le faltó un poco más de preparación física, un poco no, bastante más de preparación física, trabajo para recuperar a los jugadores. A veces no se llega en igualdad de condiciones, por eso les ponía el ejemplo, César Farías para la Copa América, pues pudo concentrar a sus jugadores por un buen tiempo en Dallas y prepararlos para el torneo. Eso no le sucedió, por ejemplo, a Argentina. Argentina en la Copa América del 2011, aunque ellos eran organizadores, se vinieron abajo físicamente, como muchas otras selecciones se vinieron abajo. Los torneos cortos, el que mejor llegue físicamente, digo en preparación, y que pueda sostenerse a lo largo del torneo, porque siempre vas a tener caídas a lo largo del torneo, con la mejor capacidad, es el que está llamado a llegar a las instancias finales. Colombia físicamente, por un punto, estaba bastante por encima de Venezuela. Y eso es inocultable. Como también es inocultable que tácticamente Colombia superó a Venezuela. Yo ayer mencionaba en caliente después del partido que sí me daba la sensación desde la previa que Vizcarrondo trató de atacar tácticamente lo que eran las virtudes de Colombia.
Sí, trató de provocar un duelo individual, por ejemplo, entre Rincones y Flores, que era el duelo en la banda. Bueno, de hecho los dos duelos de bandas uno se los esperaba, el que iba a tener Davis también, pero el de Flores era el más importante. Y yo decía, ¿por qué es más importante el de Flores? Bueno, porque a la espalda de Flores aparece Macías. Y Flores es el que desdobla y llega hasta la última línea siendo el extremo, y el lateral es el que cierra por adentro. El lateral es el que cierra por adentro y remata mucho desde fuera del área. Y lo que hace Flores es llegar a raya de fondo y tirar el pase atrás, bien sea para Londoño, que ayer nos hizo 3, o bien sea para Macías, que tiene buena pegada de fuera del área. Esa jugada que yo les decía, la hizo Colombia frente a Argentina varias veces. Bueno, a Venezuela se la hicieron un montón de veces. Entiendo yo que se trató de conseguir el duelo individual y tal vez lo preparó así Vizcarrondo, pero la realidad es que Flores, por capacidad física, empezando por allí, tenía más ritmo, más pulmones, tenía más acomodo de cuerpo y terminó de vencer en esa batalla táctica a la opción que había presentado Venezuela del lateral de la izquierda. Eso no digo yo que en cuanto al diseño táctico de partido, al empaque de partido, no hubiese estado dentro de las posibilidades. Claro que estaba dentro de las posibilidades. El tema es que no hubo respuesta para superarlo una vez que te das cuenta que no te está funcionando. Eso es lo que yo veo que fue uno de los choques que tuvo Vizcarrondo en el partido. También es un partido que se les quiebra demasiado rápido, producto de ese mismo tipo de cosas. Venezuela tiene un primer tiempo mejor que el segundo. Venezuela defendía muy mal. Venezuela tenía dificultades con la salida desde el fondo. No sé cuántas pelotas habrá perdido Venezuela tratando de salir, pero por lo menos 3 o 4 pelotas en la salida se perdieron. ¿Por qué? Bueno, Colombia aplicó presión, no presión alta, presión media. No hubo presión alta. Hay una pelota incluso, no recuerdo si fue Zulbarán o Berroterán, alguien que trata de meterle un caño al jugador colombiano en la mitad de la cancha, se la roban y se arma un contragolpe inmediatamente. Cuando tratas de ganar la pelota lo más cerca del área rival, estás buscando recuperar el balón frente a los jugadores menos dotados hábiles, menos dotados tácticamente, porque usualmente el defensor suele ser un jugador o de cierre o de golpe o de reventar una pelota, de despejar, de usar el hombro, de cubrir posiciones, de ganar duelos aéreos, pero no de salir jugando. No suele ser ese el perfil del central. Cuando tú aprietas a ese tipo de jugador y sabes cómo apretarlo, el jugador no encuentra opciones de línea de pase para salir de esa presión, viene la entrega, el error, y entonces te vas a encontrar con los jugadores menos hábiles, tú con la pelota y para enfrentarlos. O sea, es algo que muchas veces se aplica para buscar ganancia. Por eso es que cada vez más vemos que los defensores centrales, cuando se ven acosados por alguien que les aplique la presión alta, tratan de dar la espalda y jugar al arquero, para que el arquero juegue con el pie o el arquero mande la pelota larga. Bueno, porque el arquero se convierte en ese momento en el desahogo de un defensor central al que le está costando la salida porque le están aplicando presión alta y no tiene con quién desahogar, no tiene con quién salir jugando. Entonces el único desahogo queda en el arquero. Por eso es que hoy en día muchos entrenadores exigen que sus porteros sepan jugar con los pies. Esa es una de las lógicas de este tema. Ahora, a Venezuela le faltó eso. También Venezuela tuvo una caída notable de actitud después que cae el tercer gol de Colombia, porque si bien el primer tiempo termina 2-1, pero teniendo el partido a un gol de diferencia y atacando como estaba atacando la Vinotinto Sub-17, uno podía imaginar que en cualquier momento iba a caer el gol. Ahora, el problema viene cuando atacas en la forma que lo estaba haciendo Venezuela, pero estabas descuidando muchos espacios en el fondo. Y Colombia en contragolpe nos llegó un montón de veces. Es más, yo creo que a partir del tercer gol hay un cambio radical en el desarrollo del juego, pero un cambio brutal, tremendo. Venezuela decae anímicamente, emocionalmente el equipo lo siente, sintió el impacto y entonces empiezan a suceder esas cosas que vienen a la par de la frustración en los partidos. La piernita un poquitito más fuerte, un poquitito más en el choque, el tratar de desahogarse la rabia y la bronca, ¿sabes? Con un poquitito de fuerza. Eso pasó ayer también. Y Colombia cayó en eso. Londoño, por ejemplo, se enganchó en algo que no debió haberse enganchado, que para fortuna de Colombia el entrenador
lo detecta a tiempo y lo sustituye. Porque si no, Londoño creo que iba a ir camino a la expulsión o a perderse la final. Y era algo que no se podía dar el lujo a Colombia. ¿Por qué? Bueno, porque es el goleador del torneo. Ir a una final con Brasil sin el goleador del torneo, ya me dirán que podía aspirar Colombia en ese sentido. Entonces, uno de los puntos débiles de Venezuela fue definitivamente el aspecto físico. Venezuela se fue cayendo con el pasar de los minutos y cuando llega el tercer gol, la caída ya es emocional, es tremenda, es bravísima. Está el asunto táctico, donde no encontró la forma de responder a lo que había diseñado Vizcarrondo. Porque el diseño de partido ofensivo que hizo Venezuela no era malo. Venezuela encontraba juntarse bien por los carriles centrales, Venezuela llegaba al área, Venezuela terminaba las jugadas en el área, que tal vez no las terminaba con remate de peligro, bueno, una pelota del palo también. Pero Venezuela las estaba creando y las estaba terminando. Cosa que de pronto, si es un equipo que sale un poco más recatado, un poquito más defensivo, pues tal vez Colombia tiene menos posibilidades, pero también se las iba a negar a Venezuela. Entonces, creo que la apuesta de Osvaldo Vizcarrondo no era en llevar el partido de ida y vuelta, porque no, cuando trató de cerrar el camino a los extremos colombianos, no era con la intención de llevar el partido de ida y vuelta, todo lo contrario, era con la intención de ahorrarse llegadas desde los costados, como ya se sabía que iba a ser Colombia. Pero bueno, al perderse esos duelos individuales, no hubo capacidad de respuesta ni de Osvaldo ni de los que entraron. Venezuela no tuvo con qué levantar un partido que se estaba cayendo. Insisto, el tercer gol es lapidario, porque de hecho Venezuela sale en la actitud que tiene en el segundo tiempo a buscar comerse a Colombia. Y enseguida cae el tercer gol y después Venezuela se desmorona. Hay un ejemplo clásico del desmorone que vivió Venezuela, la jugada del quinto gol. Están los cuatro en línea y el pase viene desde la mitad de la cancha y lo gana el que recién había ingresado, lo gana un balón filtrado entre un central y el lateral de la derecha y lo gana en velocidad el colombiano. Lo gana en velocidad yendo por fuera. Entonces te das cuenta que los venezolanos desde hacía rato estaban arrastrando los pies, estaban agotados mental y físicamente, y emocionalmente estaban derrumbados. Y eso, si Colombia lo hubiese aprovechado mejor, hubiese sido un resultado mucho más abultado. También en el primer tiempo hay una jugada de penal que afortunadamente por no existir en el VAR no se marca, pero era un penal clarísimo a favor de Colombia. ¿Qué podemos esperar de esta selección de aquí en adelante a la Copa del Mundo? Bueno, hay que mejorar muchas cosas. Los aspectos tácticos tiene que trabajarlos ya Vizcarrondo. Eso es importante que este torneo haya dejado esas enseñanzas y que se diseñe el plan de cómo corregir esos planes alternativos cuando pierdes duelos individuales, cómo mejorar los relevos, por ejemplo, cuando sucedían cosas como las de ayer o el partido contra Uruguay, cómo salir a atacar sin descuidar con tantos espacios en el fondo, que fue algo que le sucedió a Venezuela contra Uruguay y ayer contra Colombia. Esas son cosas que puede mejorar Osvaldo Vizcarrondo. Ahora, ¿qué es lo más importante? Potenciar físicamente al equipo. El equipo necesita potenciarse físicamente. Torneos cortos, el desgaste es mucho mayor. Y de pronto, a ver, nosotros nos quedamos con la imagen de los partidos que había jugado Venezuela antes del de Uruguay. Y nos imaginamos que va a ser la constante del torneo. No, el torneo es corto, juegas con muy poco tiempo de descanso y desgastas al equipo. Los futbolistas se desgastan. Y eso habrá que trabajarlo para que en la Copa del Mundo no le suceda a Venezuela. No le suceda a esta Vinotinto Sub-17 que yo creo, tiene con qué dar más en la Copa del Mundo. Esperemos que sí. No vamos a hablar de que Venezuela va a llegar a ser campeón, no lo sabemos, pero las probabilidades, entendemos, cuando es una selección venezolana, no hay demasiadas probabilidades de llegar a una final, como sucedió con la Sub-20. Cuando la Sub-20 en 2017 llegó a la final, pocos pensaban que Venezuela iba a poder meterse en la final de la Copa del Mundo y sin embargo se logró. Pero son muy pocas las posibilidades y realmente son esporádicas. Son esporádicas para las naciones con prestigio y jerarquía en el fútbol, imagínense para un país como Venezuela. Hay que mejorar en esos aspectos, en el trabajo físico, en el diseño táctico, en los relevos que debe trabajarse para poder superar situaciones que te están dominando en el partido. Y creo que a nivel de ataque hay jugadores que se les puede hacer que sean un poco más finos
a la hora de soltar la pelota, a la hora de contribuir. Está bien, el jugador tiene talento. Al futbolista no le vas a meter el talento en los pies por mucho que lo trabajes o lo practiques, pero sí le puedes enseñar y acomodar en su forma de jugar, adaptarle los hábitos de juego. Y eso creo que sí puede ser una de las soluciones que tenga el equipo venezolano para cuando se juegue a finales de este año la Copa del Mundo en Qatar, donde esperemos pues no veamos partidos como el que se vivió frente a Colombia en la semifinal, no por haber perdido, sino por haber perdido de la forma que se perdió, con el baile que le metió Colombia, pasándole por arriba a Venezuela, algo que a todos nosotros nos dolió muchísimo. Y por supuesto, porque creo que fue un castigo muy duro que recibió una selección que venía haciendo bastante bien las cosas. Del lado de Osvaldo Vizcarrondo, también tengo que decir algo. Vizcarrondo es un técnico que su experiencia a nivel de este torneo como entrenador no la tenía. Vizcarrondo había dirigido el equipo femenino, el Nantes, estuvo siendo, no segundo entrenador, pero sí junto a otro entrenador, trabajando de manera conjunta para rescatar al Nantes y no dejarlo que descienda. Dirigieron 4 o 5 partidos, no sé, y lograron salvar a Nantes, que se mantuvo en la primera división de Francia. Después llegó a dirigir en las inferiores femeninas de Venezuela, lo cual entiendo ya con el recorrido que él traía, pues le podía funcionar. Pero lo más importante para Vizcarrondo era poder llegar a una de las selecciones masculinas y lo ha hecho con la sub-17. Ha logrado en su primera experiencia dirigiendo una selección masculina en categoría sub-17 clasificarlas a una Copa del Mundo y además clasificarlo de manera directa. Eso ya de por sí tiene un valor. Y habrá que esperar a ver si se le abren otras oportunidades. Yo ayer decía que lamentaba mucho que Vizcarrondo no le haya tocado estar en el lugar de Baliño, tanto en el preolímpico como en el sudamericano, porque dejó muchas cosas que de pronto no se alcanzaron a ver en estas últimas etapas con la sub-20 que dirigía Ricardo Baliño. La verdad que lamento que no haya estado allí Osvaldo Vizcarrondo. Mirar hacia el futuro, bueno, Vizcarrondo va a seguir creciendo, va a seguir mejorándose. Otra de las cosas que es importante que se pueda manejar en estos torneos es que no nos pase en el momento de las chiquitas, que no nos vuelva a pasar lo que pasó en este partido contra Colombia. A veces pensamos que nosotros los venezolanos, cuando tenemos el objetivo tan cerca, que de pronto nos derrumbamos, nos caemos, nos excedemos de confianza. No creo que lo de Venezuela ayer haya sido exceso de confianza, ni mucho menos, pero sí vuelve a notarse diferencia en algunas cosas. En esta categoría, si no tienes oficio, no puedes marcar diferencia. Y por eso siempre es bueno que muchos de estos jugadores tengan más contacto con los clubes a los que pertenecen, pero ya en las categorías profesionales, así sea yendo de sparring a los entrenamientos y siendo parte de los entrenamientos de una primera plantilla o ganándose algunos minutos en profesional, porque esa experiencia, ese roce que se adquiere, da oficio para que no te pasen cosas como las que terminamos viendo en el partido frente a Colombia. De todos modos, a esperar a que las cosas le vayan bien, que se mejoren mucho, que se logre resolver lo que hay que resolver, porque el objetivo era ir a la Copa del Mundo y ese sí se logró. Ahora pasamos la página y hay que trabajar y pensar en el Mundial de Qatar a finales de año. Duélale al que le duela. Vaya que duele e incomoda que Táchira hasta ahora no haya siquiera marcado un gol en la Copa Libertadores. Yo entiendo que el grupo era complicado, que el primer partido en casa era ante un rival de muchísimo cuidado, que era un partido que se pudo haber de pronto empatado en casa, que sí fue un partido sustentable y peleado hasta cierto límite, y con la Liga Deportiva en Quito se vuelve a perder y se pierde por 2-0. Táchira creo que fue un poquito mejor ocupando espacio en el partido contra Liga. Era previsible que cayera también, más allá que el gol cae bastante tarde para los ecuatorianos. Hay un tema y está en jugar en la altura. Jugar en la altura. Táchira logra resistir hasta donde le alcanza. Comete errores en la salida. Bueno, creo que el segundo gol es una pelota que no se alcanza nunca a rechazar. Hay 2 o 3 intentos para poderla sacar. Y no se saca sino por el medio y cae la pelota a los pies del rival. O sea, ese tipo de jugadas que parecen de blooper. Sí, parecen de blooper. Táchira dejó eso ayer.
Entonces, sé que no había tiempo para preparar la altura, para preparar un partido en la altura. No sé si por el efecto altura se haya podido evitar acciones como la del segundo gol. La del primer gol, bueno, el amague que le hacen al lateral es tremendo, pasa de largo, llega al centro, en altura te ganan en el salto. Táchira aguantó hasta lo que pudo, pero entonces ahora volvemos a abrir el abanico nuevamente. ¿Está compitiendo Táchira? Porque contra los brasileños en casa les vi competir de ratos. Contra Liga no sé si compitieron tanto. Se defendieron más que competir. Han pasado 180 minutos y no se ha marcado un gol. Se es último del grupo. Si ustedes están en una Copa Libertadores de América, lo lógico es trascender. Lo lógico, si eres uno de los clubes más representativos del país, hay un nivel de exigencia superior. Entiendo que es la primera experiencia para el Flaco Pérez Greco dirigiendo a Táchira en Copa Libertadores. Pero el Flaco jugó Libertadores. El Flaco sabe perfectamente a lo que se está sometiendo Táchira con esto, porque lo vivió en carne propia, lo sufrió, compitió, porque en los equipos que estuvo el Flaco compitieron internacionalmente. Táchira necesita competir. Táchira necesita competir. El fútbol venezolano necesita competir en la Libertadores. Muy bien lo que logra hacer Caracas en Sudamericana, aunque pasó un gran susto en el partido frente a Cienciano. Pero bien, porque es líder de grupo, porque está invicto, porque rescata un partido incluso con un hombre menos. Aunque no estoy seguro si la expulsión creo que vino antes del segundo gol de Caracas. Pero Táchira tiene que empezar a competir. Vamos a ver cuando le toque recibir al equipo argentino y vengan también los ecuatorianos, la liga. Pero, a ver, sacando cuentas rápido, si ya caíste en casa contra Flamengo, si ya perdiste en Quito y tienes todavía que visitar a Flamengo, podríamos estar hablando de 3 derrotas. 3 derrotas en 6 partidos. A ver, salvo que consigas sumar en Brasil, pero por lo mal que te viste frente a Flamengo en casa, es obvio pensar que en Brasil tienen que cambiar muchas cosas para que no te veas mal otra vez. Y falta la visita a Argentina. Entonces, Táchira, para poder soñar con clasificar, tienes que tratar de ganar por lo menos la mitad de los puntos del grupo. Por lo menos ganar la mitad de los partidos. Y si ya desaprovechaste uno en casa, entendiendo lo difícil del rival, por lo menos haberlo empatado hubiese sido un buen negocio. Hoy Táchira es último de grupo. Y cierto, uno lo que pide es que compita. Este Táchira está compitiendo más que el de la última vez que estuvo. Porque el de la última vez, bueno, llevaba goles por todos lados y era un equipo que no salía, que no atacaba, que se tiraba atrás. Esperemos que Táchira cambie ahora. Cambie de actitud para el próximo partido. Cambie a ver, que se sienta Táchira, que marque, que haga goles. Porque Táchira representa una historia grande para los equipos venezolanos dentro del torneo local y es uno de los equipos, a ver, de los demás presentaciones a nivel de Copa Libertadores, de los que más partidos ha jugado en Copa, de los que más partidos ha ganado. Entonces, tiene que competir. Es lo que le pedimos a Táchira. Sí, podrán decir, bueno, pero es que Caracas está en Sudamericana y Sudamericana le tocó un grupo más fácil. Sí, pero está compitiendo. Y Táchira tiene que competir en el que le toca. Y le tocó competir en Libertadores y tiene que salir a competir. Yo lo digo, además yo soy fanático de Táchira. No me pueden decir que yo lo estoy diciendo porque soy del Caracas y me alegro que le vaya mal a la Táchira. No, por lo contrario. Quiero que le vaya bien a los equipos venezolanos, pero a Táchira, que es mi equipo, quiero que, con más ganas, quiero que le vaya bien. Duélale al que le duela. Hay que recibir con cierto beneplácito la noticia de volver a ver a Rafael Dudamel dirigiendo. Fue presentado en el Deportivo Pereira y Dudamel va a buscar su tercer título del fútbol colombiano. Ojo, que lo que Dudamel ha logrado como entrenador en la primera división de Colombia, muchos entrenadores del fútbol colombiano no han logrado ni siquiera la mitad. Y no es que Dudamel siempre dirigió grandes equipos.
Dudamel sí dirigió al Cali con una buena plantilla, pero después le tocó ser el entrenador histórico del Atlético Bucaramanga y lo sacó campeón. Ahora va con el Pereira, precisamente un rival al que Dudamel, como técnico del Bucaramanga, lo sacó en semifinales o lo sacó de los cuartos de final de la liga. Yo entiendo que Dudamel de pronto es el tipo de técnico o de personalidad que no le gusta a mucha gente. Porque, a ver, es un tipo muy recio. A la hora de sus declaraciones es muy directo, muy frontal. No es el tipo de entrenador que caiga bien. Bueno, total, a las personas no les pagan en este oficio para que caigan bien o caigan mal. Eso es una realidad. Pero no se le puede quitar lo que ha logrado Dudamel. En el fútbol colombiano no se le puede quitar. Con la selección de Venezuela, sub-20, no se le puede quitar el subcampeonato del mundo. Y si el tipo no es simpático, si a usted no le gusta, eso no tiene nada que ver con los resultados y los éxitos que él logre. Y hoy Dudamel vuelve a ser apreciado en Colombia para volver a dirigir un club en la primera división. Hay tipos que también caen muy bien a todo el mundo y no tienen las mismas oportunidades. Es así. Yo creo que nosotros tenemos que ir entendiendo que tenemos un grupo no demasiado grande de entrenadores que son buenos y pueden seguir creciendo y desarrollándose. Y a veces son más valorados fuera de Venezuela que dentro de Venezuela. Y no solamente me refiero a Dudamel. Hablemos de Dudamel, pero podemos hablar de César Farías, que también fue campeón, ¿no? Fue campeón en Bolivia, fue campeón en la Liga Ecuatoriana. En la Liga Ecuatoriana, el único campeón invicto de toda Latinoamérica ese año. Que no está fácil, ¿eh? Podemos hablar de Giovanni Savarese, que hoy en día no está dirigiendo, porque hoy en día volvió al negocio de la televisión, pero Giovanni Savarese es un técnico muy respetado en los Estados Unidos. Y muchos dirán, en la MLS. Bueno, en la MLS. En la MLS juega Telasco, en la MLS juega Messi ahorita. O sea, tienen recorrido, tienen conocimiento, son apreciados, son queridos, son valorados. Y nosotros no miramos allá ni de casualidad. ¿Cuántos ahora mismo que yo estoy hablando de Dudamel están diciendo que se quede por allá? Pues que no te caiga bien, pero no le podemos quitar al tipo lo que ha logrado. Que Giovanni Savarese, nadie se acuerda de él. No se acuerdan de él porque Giovanni Savarese, por su personalidad, es un tipo que no insiste en tener prensa que le rodee y que escriba notas y no levanta la mano para llamar por teléfono a algún amigo que sea periodista para que escriba una nota sobre él. César Farías, bueno, César Farías logró cosas en Venezuela, las logró fuera de Venezuela. Y les voy a dar otro nombre del que pocos se acordarán que está dirigiendo. No nació en Venezuela ciertamente, pero se nacionalizó venezolano y jugó con la Vinotinto. Jugó algunos partidos con la selección de Venezuela. Y fue en su momento uno de los mejores jugadores que había en el torneo. Y ha dirigido en varias ligas, en varios países. Y hoy en día es bastante exitoso donde está. Me refiero a Héctor Pablo Vidoglio. A ver, a Vidoglio hay que entenderlo como un entrenador venezolano. ¿Por qué dónde se formó como entrenador? Sino en Venezuela. Héctor Pablo Vidoglio, que desde que llegó a Venezuela, viniendo de Argentina, llegó a querer tanto a Venezuela que terminó nacionalizándose venezolano. Y terminó defendiendo el fútbol venezolano como pocos. Y hoy en día también es entrenador. Y muy exitoso, por cierto. Entonces, Venezuela tiene entrenadores. César Farías, bueno, el mismo Richard Páez salió y dirigió afuera y le fue bien. Y los entrenadores venezolanos que han ido saliendo y han ido, no importa la magnitud de la liga, si sea como Fran Perlo saliendo campeón con el CAI en el fútbol de Panamá, es que se atrevieron a salir. Se atrevieron a salir, se atrevieron a prepararse más y mejor fuera de Venezuela. Y eso es valioso. Y nosotros no podemos dejar de reconocer eso. No podemos ignorarlo, no podemos vetarlo. Porque al final, así como siempre he dicho, a nosotros no nos sobran futbolistas, tampoco nos sobran técnicos. Y a veces
creemos que porque el técnico venga del sur, que venga de Argentina, tiene la respuesta a todas las soluciones. Y no siempre es así. Y es algo a lo que tenemos que cada vez más irnos acostumbrando. Porque el futbolista venezolano sale más y el entrenador venezolano sale más. Y algo que quizás muchos no imaginaron iba a ocurrir nunca, tener técnicos venezolanos que hayan sido campeones en el extranjero. Porque Giovanni Savarese ganó títulos de la NWSL, porque Giovanni Savarese ganó varios títulos de la NISL, ganó el torneo de MLS is Back, ganó un título de conferencia del oeste y llegó a una final que perdió contra el Atlanta United del Tata Martino en aquel año espectacular de Joseph Martínez en 2018. César Farías ha sido campeón en Bolivia, en Ecuador. Dudamel ha sido campeón 2 veces en Colombia. Vidoglio es campeón hoy en día. Entonces, tenemos técnicos que pueden aportar mucho al fútbol venezolano, desde afuera hacia adentro. Ojalá tuviéramos una escuela de Guardiolas aquí, allá en Venezuela. No la tenemos. Ojalá nos salieran entrenadores a cada rato como salen en España, o en Brasil, o en Argentina, en Colombia. En Colombia hay entrenadores por todos lados. Nos toca ir derribando mitos. Y eso es parte de lo que por ahora hay. Por eso, yo como venezolano, yo tengo que decirlo, me tengo que sentir contento cuando a un entrenador venezolano se le aprecia y se le ofrece trabajo con expectativas de lograr cosas importantes, como acaba de suceder con Dudamel y el Deportivo Pereira. Como le está yendo a César en el Junior de Barranquilla. Repito, el entrenador puede que no nos caiga bien. A los entrenadores no le pagan para que sean simpáticos, ni para que lleven al jugador que nosotros queremos ver en la selección o en el club de nuestra preferencia. Ser entrenador es una profesión bastante ingrata, por cierto, porque si no sales campeón estás siempre con la soga en el cuello. Siempre te estás quedando sin trabajo. En cambio, ustedes que me están viendo, haces algo mal en tu trabajo y tienes que hacer un desastre para que te echen. Entonces nosotros, comparado con la vida del entrenador, nosotros estamos bendecidos. Un jugador puede fallar 5 goles hechos en un mismo partido que no va a perder su trabajo. El entrenador pierde 2, 3 partidos y ya está con la soga en el cuello esperando que se caiga y hay 2 o 3 entrenadores que están debajo serruchándole el piso para que se caiga. Es así. Ojalá le vaya bien a Rafael Dudamel y consiga otro título más de Colombia, porque como venezolano me voy a sentir bastante bien que lo logre. Duélale al que le duela. Gracias como siempre por habernos acompañado, por ese poderoso like. Vamos, no dejen de darle el like, ¿vale? No sean tacaños, ¿vale? Un like ahí que eso no enriquece, sino empobrece. Y a nosotros nos ayuda a seguir creciendo porque el algoritmo lleva este programa a más personas como sugerencia. Gracias por sumarse a esta comunidad, por hacerla que crezca. Si no te has suscrito al canal, no sé qué estás esperando. Eso es gratis. Aquí no te cobramos por compartir tus opiniones en los comentarios o en el chat en vivo. Aquí simplemente tratamos de ser democráticos, tratamos de aprender todos, porque yo estoy aprendiendo también a la forma de argumentar y de tratar de encontrar mecanismos para que el fútbol venezolano funcione mejor. Que lo que está mal de nosotros, del jugador, de los técnicos, de las instituciones del fútbol venezolano, se mejore, se cambie. Bueno, con la crítica se logra hacer todo eso. Y por supuesto, queriendo que las cosas le vayan cada vez mejor al fútbol venezolano. Duélale al que le duela. Hasta la próxima. Dios los bendiga.